Hola, Dios te bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Felipe Martínez, soy un evangelista. Amado hermano, el apóstol Pablo consideraba a Timoteo como a un verdadero hijo en la fe. Y cuando el apóstol Pablo le escribe las dos cartas a Timoteo, los cuales son Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, en ambas cartas el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo y le aconseja cómo debe de conducirse en la casa de Dios para que Timoteo fuera un buen ministro de Jesucristo. Así también usted y yo, que predicamos la palabra de Dios por medio de estas dos cartas, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, vamos a recibir las mismas instrucciones que recibió Timoteo para que usted y yo sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios y llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Amado hermano, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 6, le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Pero, ¿a cuáles hermanos tenía que enseñar Timoteo? La respuesta es a la iglesia de Éfeso, porque en 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 4, la Biblia nos enseña cómo el apóstol Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dejaría al joven Timoteo como líder de la iglesia de Éfeso? Y además le estaba dando toda la autoridad para que mandara a algunos que no enseñaran diferente doctrina. La respuesta es porque durante muchos años el joven Timoteo fue un fiel compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en uno de esos viajes misioneros, el apóstol Pablo llega en Éfeso y levanta la iglesia en Éfeso y deja como líder al joven Timoteo y le da toda la autoridad para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amado hermano, el apóstol Pablo sabía que Timoteo era muy joven y que además no tenía ninguna experiencia de cómo dirigir una iglesia. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 12, le dice: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y en pureza. Así también usted y yo, que predicamos la palabra de Dios, debemos de tener un buen testimonio delante de los creyentes, para que ninguno tenga en poco nuestro llamado y así poder ejercer esa autoridad que el Señor nos ha dado. Sigamos pues las mismas instrucciones que recibió Timoteo de parte del apóstol Pablo. Amados pastores, el apóstol Pablo fue un gran padre espiritual de Timoteo y como padre espiritual instruyó a su hijo espiritual, a Timoteo, lo aconsejó cómo debía de conducirse en la casa de Dios para que Timoteo fuera un buen ministro de Jesucristo. Así también usted, amado pastor, si tiene usted un hijo espiritual y sabe usted que su hijo espiritual ha sido llamado por Dios para que un día esté al frente de una iglesia, instrúyelo usted, aconséjalo usted para que su hijo espiritual sepa cómo debe de conducirse en la casa de Dios y que un día pueda ser un buen ministro de Jesucristo. Amado hermano, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, lo invito para que lo comparta y lo invito también para que se suscriba a mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga, amado hermano.